todo lo que fabricó en su época. Sueldos muy buenos y alrededor de 4.000 obreros. Bueno, esta es otra parte de la época de construcción. Felizmente esto se conserva y podría ser patrimonial, ¿sí? Esto es fines del 40, principios del 50. Presidente Perón, que ahora lo tenemos como una importante avenida, era pura tierra y se mantenía pasándole la maquinita municipal, y así se fue construyendo. Bueno, felizmente a muchos de los que vimos el proceso, yo no vi el proceso de construcción, vivía cerquita de aquí, pero sí fui viendo cómo la fábrica se fue agrandando cada vez más. Veía pasar obreros en bicicleta por la puerta de mi casa. Y después ya de un poquito más grande, como muchos de los de mi generación, soñamos con tener alguna vez un buen hospital y una universidad. Así que yo cada vez que me toca venir acá y lo veo a ustedes, me llena el alma de felicidad de saber que hoy ese sueño está cumplido, que 50.000 alumnos viven la vida universitaria. La mayoría de ellos, sus padres jamás pudieron ni pudimos ir a la universidad. Así que para mí es una felicidad estar acá y estar participando de esta jornada. Bueno, no sé si quedará alguna más. No, estamos ahí. Bueno, hasta aquí llegamos. Si hay preguntas, contestamos preguntas. Dime. ¿La última foto ya la Chrysler? ¿La última foto de la Chrysler? ¿Sí? ¿En la universidad? No sé, pero era Chrysler. Sí, sí, primero se llamó Febre Gasset y los productos eran Chrysler. Después fueron adquiriendo distintas concesiones para producir distintos tipos de vehículos. Del archivo de la Chrysler, el archivo de la empresa, lo mismo a Santa Rosa, las fichas de los trabajadores o de los planos de la construcción, ¿hay algo, algún repositorio? Yo creo que se puede, digamos, investigar ese tema porque el contacto de los hay, algunos que todavía viven o están sus herederos, hay algún material, sí, por ahí se puede encontrar. Sí. Hay muchos, todos nosotros tenemos material que sirven al Senado. Cada uno de nosotros, si busca el material que dejó la abuela, el padre, la madre, lo que tiene ahí arriba, seguramente hay material que para uno es una esquina, Que será bienvenido. No, es un material que el CELAM de alguna manera lo digitaliza y lo devuelve, no es que se quiere quedar con el original, sino a través de las cuestiones tecnológicas que nos dan la posibilidad de tener guardado archivos y no tener físico, digamos, es importante para el conocimiento de las generaciones que vienen, porque así como esto ocurrió mientras transcurría nuestra existencia, lo que va a ocurrir de hoy en más también va a ser la de ustedes. Entonces ustedes dentro de 50 años podrán decir que yo estuve en la universidad. Sí, en general no hemos tenido, en general en las instituciones no hemos tenido el buen tino de guardar archivos. Yo no sé cómo has encontrado las cosas en el programa. Bueno, pasó un proceso de digitalización muy importante porque también tenía problemas de conservación, los libros de actas. Pero estaban. Hay otros faltantes. Claro, suponte, acá tenemos el Club Almirante Brown, que es un club que está próximo ya a cumplir sus 100 años. En 1922. Ya lo cumplió. Claro, por ahí en realidad heredó el nombre y los colores de una institución anterior fallida que no llegó después, no pudo proseguir, y el club heredó el nombre y los colores de por eso hay una discusión si tiene más, pero en realidad el actual fue fundado en 1922. Y lo que pasó ahí es que los presidentes, los sucesivos presidentes que estuvieron, tomaban casi a título personal los eventos en los que participaba la institución. Es decir, eran agasajados o iban a tal lugar, se sacaban fotos
que luego se llevaban a su casa. Es decir, no quedaban en la institución. Hoy nos parece irrisorio porque hoy hay posibilidades de fotocopiar, escanear, digitalizar, pero bueno, en aquella época cada foto era una foto y era casi un elemento único que se disputaba. Bueno, muchos presidentes fueron pasando y se fueron llevando cosas. Entonces cuando llega la hora de ver, bueno, ¿qué hay en el archivo? Bueno, libros de acta en general hay. Mejor cuidado, peor cuidado. Pero después materiales que puedan ayudarte a hilvanar es poco. Así que es una cosa trabajosa. Pero bueno, está en la casa de estos particulares y sus descendientes. Parte de sí que hay que recoger y convencer a parte de estas personas para que nos presten el material y poder digitalizarlo. Hemos avanzado, hemos realizado una parte, pero bueno, cuesta, es complicado. Sí, a veces uno cuando es joven realiza algunas acciones que no imagina la trascendencia, ¿no? Y yo como estudié en el Newbery, en el Jorge Newbery de Aedo, recibía de técnico mecánico, no seguí la carrera de aviación, que era mi intención, pero sí, cada vez que había un vuelo en el aeroclub me subía y volaba y de vez en cuando sacaba algunas fotos. Esas fotos hoy toman relevancia porque muestran, digamos, algunas zonas, como vimos en algunas fotografías ahí de acá del año 68, y uno con la fotografía que en su momento no decía nada, hoy uno recoge un montón de información porque ve cómo era digamos, cómo estaba conformada los barrios, la plaza, cómo era la plaza en ese momento, cómo era el lugar donde vivía uno, y quizás uno no le da importancia, pero si no, mira, acá había una tornería en la esquina, o había un establecimiento industrial, o estaba a 3 cuadras de tal cosa, y bueno, a lo mejor en un rincón de la foto hay un dato importante. Por eso le decía que en la medida que tengan la intención, busquen en la fotografía, seguramente van a encontrar más de un detalle que tiene que ver tanto de lo arquitectónico, del momento, como de la vestimenta, como de... Bueno, en una fotografía se puede sacar mucha información, porque como bien decíamos hoy con Marcelo, las distintas visiones hacen que un dato para uno tenga un significado y para otro tenga una importancia importante. O sea, a lo mejor uno dice, yo saqué la foto con la intención de dársela al vecino para que se la envíe a su familia de Europa, que es un inmigrante, y dice, mira, yo vivo en esta casa, qué sé yo, y después se transforma en un documento. Es así. A propósito de esta foto, yo había dicho anteriormente que había 2 elementos atractivos para la instalación de industrias en La Matanza: tierra barata y exención impositiva. ¿Sabe cuándo compraron? Febre Basset, ¿cómo compró la tierra? 2 pesos el metro cuadrado. Al poco tiempo, esas tierras valían 2.000 pesos el metro cuadrado. Hay una papelera que en la fines de la década del 40, Papelera San Justo, compró las tierras. Gracias a Dios. La papelera de San Justo compró las tierras 1 peso el metro cuadrado. Bueno, tal era la oferta de tierras baratas, eran tierras baratas. En muchos casos habían sido parcelas muy grandes, que moría el dueño original, había 4 herederos, ya no querían hacer tareas de quinta porque iban entrando nuevas épocas, entonces bueno, se parcelaban, se loteaban. En algunos casos aparecía un comprador que compraba el total, como en el caso de la industria, y la verdad eran precios baratos. En Capital las industrias que ya estaban instaladas, se querían instalar, no iban a encontrar esos precios ni la exención impositiva por 10 años. Así que esa fue una medida acertadísima en el momento oportuno y que causó este efecto bomba, porque fue una bomba. La industrialización de Matanza en verdad que fue una bomba. En un corto lapso. De todas maneras hay que estar atento a eso porque en este momento, digamos, todos los partidos aledaños a la Matanza tienen como política una mejor política que la Matanza tiene para la erradicación de industria. Entonces, evidentemente cada uno de nosotros también tiene que ser un factor, digamos, para que la industria esté cerca de la gente y no que se vaya lejos. Porque ahora que son distintos como Ezeiza, o como Cañuelas, o como
de alguna manera, digamos, de alguna manera están haciendo una promoción que La Matanza no hace para la industria, y entonces evidentemente eso nos aleja más del trabajo. ¿Hay parque industrial? Hay un parque, sí, hay un parque industrial y otro que está pedido en La Matanza, pero claro, es como todas las cosas, los parques industriales, como están constituidos hoy con las obras de infraestructura, el valor de la tierra, como bien dice acá, es muy distinto al valor de la tierra que a lo mejor tenga 6 años, ¿no? Y hay mucho también desde el punto de vista de lo que son las ordenanzas, de lo que es la normativa, de confundir un parque industrial con una zona industrial planificada. El parque industrial tiene determinadas características propias, con una regulación muy específica, que no todo el mundo la cumple, no todo el mundo lo hace. O sea, se constituye un parque industrial, una zona, que habiendo sido rural, se cambió la zonificación, lo aceptó la provincia, y de alguna manera la provincia le da la posibilidad de ser parque cuando estén las obras de infraestructuras terminadas que hagan que sea un parque. Digamos, ahí cuando están las obras de infraestructura terminadas, que tienen que ver con accesos, digamos, todo lo que tenga que ver con energía, con disposición de los residuos, cuando todo eso está cumplido, se le da la condición de parque. Entonces, esa condición de parque no todo el mundo la cumple, porque algunos creen que van a un parque, en realidad van a una zona industrial planificada. Un ejemplo de ello es el de Bursaco, que se venga al parque industrial de Bursaco, en realidad es una zona mixta industrial, porque dentro del parque hay viviendas. Y una de las características de los parques industriales es que no puede haber vivienda dentro del parque. Y otra cosa, digamos, fácil de detectar es que los parques industriales tienen que tener un perímetro totalmente cerrado, una sola vía de acceso y salida, y todo el perímetro del parque tiene que estar de alguna manera con árboles plantados para, digamos, separar la parte, digamos, del parque del resto de la población. O sea, si quieren identificar un parque industrial, lo van a identificar por eso, los que tengan una sola salida, una sola entrada, y el perímetro arbolado. Bueno, nada. Más preguntas. Sí. Tengo varias preguntas. A ver, si podemos. Sí. Una es sobre el tema archivístico también, si ustedes tienen relevado el material que existe en el AGN, en el Archivo General de la Nación, o todavía está por revisar, porque ahí hay material de... Bueno, en realidad hemos concurrido varias veces al Archivo General de la Nación. Tenemos allí gente conocida que nos ha facilitado las cosas, hemos tenido una buena acogida, pero vamos por temas puntuales. Es decir, cuando estamos investigando tal elemento, empezamos a toquetear Archivo General de la Nación, Geodesia en la provincia, el Archivo Histórico de Vélez, provincial también. Es decir, vamos tocando todos los distintos elementos donde puede haber archivo que nos pueda completar una base documental para poder elaborar. Ese tema que sí. Y después, otra consulta sobre archivos es si la Cámara, usted sabe si la Cámara de la Industria de acá tiene su propio archivo. Sí, justamente desde el archivo se sacó este material que de alguna manera representa, digamos, una primera aproximación a la historia, porque esto tiene que ver básicamente con lo que primero contó Fito y después con lo que pasó en la Cámara. Pero en realidad lo que pasó en la Cámara es una parte del todo. En realidad, digamos, La Matanza se caracteriza porque, digamos, lo registrado es mucho menos que lo que está en ciernes, en vías de registro. Pero, digamos, hay mucha actividad sin registrar y muchas pymes en el crecimiento, en la ebullición, que están en una semi-clandestinidad. Porque si bien hoy la normativa de facturación y qué sé yo tiene que cumplir con determinadas cosas, todo lo que tiene que ver con la habilitación y con todas las cosas que nos gobiernan las industrias no están del todo en condiciones. En realidad, a decir verdad, esto también requiere una fuerte intervención y un fuerte cambio de paradigma en La Matanza, ¿no es cierto? Yo lo conozco bien porque he tenido la suerte de ser secretario de producción y implementar cuestiones de fondo es un tanto difícil en la administración. O sea, sí se pueden solucionar problemas, como decía, bien individuales o de algún lado, pero implementar todo un sistema que nos lleve a tener
digamos, el total de la información es muy difícil, porque en realidad la información que tiene que ver con la industria y con el comercio está desparramada en 3 o 4 secretarías y que es muy difícil de ajustar porque pareciera que hay mucho celo de la información que uno tiene con respecto al otro y eso no ocurre. Pero si estuviésemos ordenados como región o como país, con una buena oficina, una buena secretaría de estadística, donde todo pasara por ahí, tendríamos información al minuto de lo que está pasando. Pero falta legislación justamente para todo lo que es la pyme o las pequeñas empresas que le den la posibilidad de existencia sin necesidad de estar en marginalidad, porque bien se podría regular eso y hubo algunos proyectos en los cuales nosotros hemos intervenido, pero que no han tenido eco en los niveles nacionales, que son los que tienen que de alguna manera plantear, digamos, una normativa que regule la actividad de la pyme o de los emprendedores, como hay en otros países, donde todas estas actividades tienen visibilidad y no están, digamos, en el mercado marginal. O sea, evidentemente yo veo que sigue ocurriendo hoy, justamente también con egresados de esta universidad que están transitando algún nivel de emprendedorismo y se les hace muy difícil realizar las actividades y dar cumplimiento a la normativa, porque realmente la normativa es tan extensa y tan vasta que no hay, yo me atrevo a decir que no hay nadie ni la más grande de la industria que cumpla con toda la normativa. No porque no tengan la intención de cumplirla, porque la gente no quiere cumplir, porque la normativa tiene una dinámica que es muy difícil de seguir. Porque van cambiando las normas y se van agregando cosas y bueno, yo a veces en alguna ocasión de algún reportaje digo que lo que teníamos vocación industrial y refiriéndonos a la religión católica nacimos con el pecado original. Ya somos pecadores de entrada porque es muy difícil cumplir con la normativa. O sea, es prácticamente imposible. Pero no nos tiene que desalentar eso, porque digamos las posibilidades existen, de hecho las autoridades saben de esta situación y evidentemente se permiten las actividades. Pero digo yo, sería mucho más ordenado tener una normativa que contemple que determinadas actividades estén en determinados estadios y puedan tener una evolución que les permita